Muy buenas noches, estimados aprendices. Espero que se encuentren bien. Pues siendo las 6 de la tarde, vamos a dar una esperita de 3 minuticos más para que los compañeros se conecten. Y a las 6:03 empiezo la sección sincrónica. Muy buenas tardes, Jimena. Jimena, estamos dando una esperita de un minutico más para que los demás compañeros se puedan conectar y ya empezamos. ¿Listo? Ok, profesor. Bueno, muy buenas tardes para Jimena. Muy buenas tardes para Ray. Voy a dar inicio a nuestra sección sincrónica del día de hoy. Ampliando un poquito más el proceso de lo que tiene que ver con ese proceso de gestionar la cultura emprendedora en cada uno de los procesos formativos que tienen los programas de formación del SENA, eh, con el fin de cumplir con la normatividad técnica, de garantizar el buen funcionamiento de los procesos de emprendimiento en las áreas de Fondo Emprender. Entonces, les voy a compartir aquí la pantalla en donde estaba quedado de los procesos anteriores con respecto a los conceptos básicos de emprendimiento. ¿Me confirman, por favor, si se visualiza la página de Sajuna? Sí se puede visualizar la página, la ventana. Aló, aló, chicos, ¿me escuchan? Buenas tardes, profe. Sí, señor. Listo. Tatiana, muchísimas gracias. Bueno, perfecto. Entonces habíamos mencionado todos los procesos dentro de la parte de ser emprendedor
denominábamos cuáles eran esos conceptos básicos del emprendimiento, cuáles eran los bienes, cuáles eran los consumos, identificábamos los bienes de capital, cuál es la producción de los bienes y cada una de las actividades que se generaban dentro de dentro de la empresa, el sector público y las familias, para así llegar a un tema determinado que son la formalización empresarial. Dentro de todo ese aspecto, a nivel global, me dice que en Colombia existen varias entidades que se relacionan directamente con la formalización de toda empresa, como la Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales, que es la DIAN, las cámaras de comercio y las entidades bancarias. De acuerdo a eso, la formalización bajo la normatividad vigente ayuda al emprendedor a que su negocio crezca, a convertirse en proveedor de otras empresas y así llegar a otros mercados, además de abrir las posibilidades a obtener créditos y participar en programas del gobierno que acompañan y fomentan actividades de los emprendedores. Para esto, chicos, es muy importante conocer cuál es esa parte de esa formación empresarial y que nos determina que a través de la informalidad empresarial que se tienen algunos efectos negativos sobre el nivel de competitividad de la economía debido a las distorsiones que se crean en el mercado y a los efectos sobre las mismas empresas, que hace parte que esa formalización debe entenderse más que como una obligación de registro, sino es como un medio de inclusión económica, ambiental y social de las empresas en los mercados. Todo esto para que ellas, en general, aumenten sus índices de productividad y accedan al sistema financiero y sean sostenibles. Entonces, ¿qué hacen estas empresas? Dentro del Ministerio de Comercio, de Industria y Turismo, se ha venido realizando, digamos que programas y acciones de acompañamiento a diferentes empresas de diferentes sectores, con el fin de incrementar los procesos de formalidad y productividad desde los años 2012 y que se han venido adelantando y logrando atender casi más de 180.000 empresarios en los 32 departamentos de nuestro territorio colombiano. Que a través de esas, digamos que de esos programas, lo que se busca es que se pueda acceder a instrumentos del sistema financiero y que haya una obtención de líneas de créditos blandos y recursos no reembolsables, como lo son de la parte de fondos de confinanciación, esa parte de facilitar un ingreso a mercados nacionales e internacionales y también a participar en los procesos de selección de compras públicas, que permiten recibir descuentos en cuanto a la matrícula mercantil, en cuanto a los impuestos de renta, en cuanto a los aportes parafiscales, bueno, etcétera, etcétera. Y que así como se genera la participación en los programas gubernamentales de ese desarrollo, se puede implementar en los diferentes sectores productivos de cualquier organización. Entonces, cada una de ellas encadena el sector productivo de forma formal y lo que se busca es profundizar en esa cultura formal. ¿Qué es lo que pretende? Elevar los niveles de productividad de las empresas que van a ser intervenidas y que a través de esa intervención haya un encadenamiento productivo formal que se pueda presentar cuando las empresas de los diferentes eslabones de una cadena cumplen con la ley y cumplen con los requisitos necesarios para esa operación. Y también para que puedan incentivar a aquellas empresas proveedoras que organizan dentro de su mismo marco de cumplimiento esos requisitos de operación. Entonces, todo eso viene acompañado de un programa que incluye capacitación, acompañamiento a cada MIPYME cada MIPYME proveedora, beneficiaria para profundizar en cuanto a la cultura de esa formalidad,
y crear nuevas competencias para los negocios, que esos negocios sean sostenibles y que se pueda mejorar en cuanto a la competitividad de la cadena. Entonces, todo esto que marca la parte de los procesos de emprendimiento en esta cultura de formalización empresarial, generan algunos de estos pasos, que son: el primero es verificar la disponibilidad del nombre elegido para la empresa de acuerdo pues a la Cámara de Comercio. Como ustedes saben, al momento de registrar una idea de negocio, una organización, una empresa, un proyecto ya establecido, estructurado en papel, en la parte física, se debe de registrar en Cámara de Comercio, ¿cierto? Segundo, que se debe de consultar la clasificación de acuerdo a su actividad económica, ya sea en el sector productivo, en el sector social, cómo se denomina, si es una sociedad anónima, si es una sociedad simplificada, bueno, etcétera, etcétera. Cómo elegir ese tipo de sociedad de acuerdo pues a los tipos de asociación y composición del capital, que eso también lo vimos en la parte de la sección sincrónica anterior. Cómo realizar los trámites correspondientes ante la Cámara de Comercio y ante la Dirección de Impuestos en cuanto a la parte de la DIAN. Cómo garantizar que se cumplan cada uno de los cumplimientos digamos que normativos, que tienen que ver con esos impuestos de rentas, con esos pagos, valga la redundancia, de impuestos. Y lo quinto es que se deben de realizar cuáles son los trámites ante la notaría pública, como todo proceso dentro de la adquisición de un bien material, pues se debe de registrar ante una notaría para llevar a cabo de que es propiedad de nosotros y que asimismo también tengamos los correspondientes pagos ante esos entes mencionados anteriormente, como es la parte de la Cámara de Comercio, como es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Entonces, todo esto incurre con el propósito de generar un acuerdo en toda la parte del tipo de sociedad creada y el monto en los aportes que se van a realizar dentro de estas entidades para generar el buen funcionamiento de mi organización. Para esto es que se hace el proceso de formalización empresarial en cuanto a esos emprendedores. De igual forma, tenemos un ecosistema de ese emprendimiento. ¿Cómo está estructurado ese ecosistema del emprendimiento? Para comprender ese ecosistema del emprendimiento, primero es necesario conocer cuál es la definición según Mason y Brown del 2014. ¿Quién me puede regalar, por favor, la lectura de qué es esa parte del ecosistema del emprendimiento? Por favor. Un ecosistema de emprendimiento es un conjunto de emprendedores interconectados potenciales y existentes, organizaciones emprendedoras, por ejemplo, empresas, fondos de inversión, bancos, ángeles inversionistas, instituciones, universidades, agencias del sector público, organismos financieros y procesos de seguimiento al emprendimiento, por ejemplo, tasa de creación de empresa, número de firmas con alto crecimiento, porcentaje de éxito empresarial, que formal e informalmente se fusionan para conectar, mediar y dirigir el rendimiento del emprendimiento en una región. Muchísimas gracias. Entonces, en esos ecosistemas del emprendimiento, el trabajo que aborda el concepto, valga la redundancia, de emprendimiento sostenible en Colombia es analizado a través de un impacto en ese crecimiento económico. ¿Cómo está la protección del medio ambiente y la inclusión social? ¿Cómo se presentan casos de éxito? ¿Cómo se revisa el estado del arte? ¿Y cómo se describen las políticas y herramientas disponibles para apoyar
a los emprendedores sostenibles en el país. Entonces, a través de ese ecosistema, que son denominados organizaciones emprendedoras o instituciones, se va a determinar que a través de un ecosistema del emprendimiento, según Eisenberg, contempla unos dominios principales que ayudan a entender cuál es en mayor detalle el entorno en el que se desarrolla el emprendimiento. Y esos, digamos que esos dominios están denominados de la siguiente manera, chicos. ¿Me confirman si se ve la parte de esos dominios? ¿Sí se pueden ver los dominios? Sí, señor. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, aquí es donde están todo lo que tiene que ver con esa parte de esos ecosistemas. Todo lo que se menciona, ese trabajo que aborda el concepto de emprendimiento sostenible dentro de la parte de nuestro territorio colombiano. Entonces, en un marco teórico sobre emprendimiento sostenible en ese contexto colombiano, se basa unos conceptos principales que ayudan a entender cómo es el funcionamiento de cada uno de esos ecosistemas, que a través de un ciclo permite garantizar la sostenibilidad y el funcionamiento de mi emprendimiento. Primero, determinar cuáles son esas políticas que se generan dentro de todo lo que es la parte del enfoque que le voy a dar al emprendimiento, como está la parte del liderazgo y la parte del gobierno. Entonces, dentro de la parte del liderazgo, aquí está el apoyo inequívoco, la legitimidad social, la puerta abierta para recibir propuestas, estrategias emprendedoras, urgencia, crisis y retos. Entonces, de ahí es donde nace la necesidad de conocer unas estrategias basadas en garantizar el buen funcionamiento de mi idea de negocio. A través de ese liderazgo, yo ya determino unas condiciones en cuanto al gobierno, que es la parte de instituciones como inversiones y apoyos, como el apoyo financiero, quienes van a ser pues nuestros inversionistas, nuestros financiadores de nuestra propuesta de negocio, cuáles son los incentivos del marco de referencia legislativo, toda la parte de beneficios fiscales, cuáles son los institutos de investigación que nos van a apoyar en cuanto al desarrollo de mi idea de negocio, cuál es la legislación amigable con nuevos proyectos empresariales. Entonces, cada una de esas partes de esas políticas son principales como primer aspecto de ese ecosistema para garantizar el primer propósito dentro de lo que se denomina el emprendimiento sostenible en el contexto colombiano. Determinar la triple línea de fondo. Y con esa triple línea de fondo que propone que las empresas deben enfocarse no solo en la rentabilidad económica, sino también en el impacto social y ambiental. ¿Esto qué implica? Implica que los emprendimientos sostenibles deben de considerar su desempeño en términos de esos beneficios financieros, sociales y ecológicos, buscando un equilibrio entre ellos. Entonces, para eso se determina lo que es la parte de esa política, de esas políticas dentro de ese ecosistema. Ahora, enlazado con esa triple línea de fondo, conocemos cuáles son esas finanzas, cuál es el capital financiero, cómo está repartido dentro de toda la parte de mi idea de negocio, los microcréditos, los ángeles inversores, amigos, familias, capital semilla, fondos de capital de riesgo, capital privado, mercados de capital públicos y deudas.
Todo eso mencionado en un entorno de la parte contable, de todo lo que tiene que ver con mi negocio, en esos flujos de caja, en ese balance inicial, en ese balance general, todo lo que tiene que ver con esa parte financiera y garantizar el, el concepto de la creación del valor compartido. Entonces, a este enfoque es donde se va a sostener, digamos que se sostiene que las empresas pueden generar ese valor económico y que al mismo tiempo van a abordar problemas sociales y ambientales, como lo determinaba esa triple línea de fondo. Entonces, para los emprendedores sostenibles, se debe de identificar las oportunidades para crear el valor compartido mediante la innovación en productos, en servicios y modelos de negocio que respondan a las necesidades de la sociedad y con respecto a ese medio ambiente, en esa parte financiera. Ahora, enfocar también en ese ciclo la parte de la cultura. ¿Cómo está determinada la cultura a través de las historias de éxito y las normas sociales? Entonces, que la historia de éxito, si son éxitos visibles, si son la generación de las riquezas para fundadores, si es la reputación internacional, dentro de todo lo que tiene que ver con esas historias que me van a proyectar en garantizar que mi idea de negocio va por buen camino. Ojo, también esas historias de frustraciones, esas historias que nos cuentan compañeros, amigos, familiares que fracasaron en un proyecto de negocio, pero que al del fracaso no se dejaron vencer. ¿Cuáles son esas normas sociales en cuanto a la tolerancia al riesgo, el error y el fracaso? ¿Cuál es la parte de la innovación, de la creatividad, de la experimentación? ¿Cómo está el estatus social del emprendedor? ¿Cuál es la creación de riqueza? ¿Cuál es la ambición? ¿Cuál es el impulso? ¿Cuál es el hambre que tienen que ver como emprendedores? Entonces, todo este enfoque está determinado en lo que se propone que las empresas deben de considerar y atender a las necesidades y a las expectativas de todos los grupos de intereses que pueden verse afectados por sus actividades. En ese contexto, en cuanto al emprendimiento sostenible, lo que implica es que una gestión empresarial inclusiva y responsable busca es beneficiar a los empleados, a los clientes, a los proveedores y a las comunidades y a ese impacto que tiene que ver con el medio ambiente. La parte de esa innovación social. A través de esa innovación social es la creación y esa adopción de nuevas ideas, de esas prácticas, de esos modelos de negocio, de esas tecnologías que buscan resolver problemas sociales, ambientales de forma efectiva, eficiente, cómo el emprendedor contribuye al bienestar de la sociedad, cómo preserva el cuidado por el territorio, por el espacio, por el planeta como por entorno general, esa economía verde como lo denominamos hoy en día. También están los servicios de apoyo, que está en cuanto a la infraestructura, en cuanto a las profesiones de apoyo, a las instituciones no gubernamentales o las ONGs. Entonces, todo eso está determinado en ese emprendimiento que garantiza el impacto en ese enfoque importante a explorar en las telecomunicaciones, en la logística de transporte, en la energía, en los clúster, en las incubadoras, en la contabilidad, en la banca de inversiones, en la parte legal, en la promoción del emprendimiento, en las conferencias, en los concursos de planes de negocios, en las asociaciones. Y hay algunas empresas que ya las vamos a tocar que nos impactan dentro de estos servicios de apoyo para así garantizar el cumplimiento de ese ciclo a través del capital humano. ¿Cómo está la mano de obra y cómo están las instituciones educativas? A través de esa mano de obra que debe ser calificada o no calificada,
pues ya depende de lo que se necesita dentro del emprendimiento, cuáles son los emprendedores seriales, cuál es la familia de última generación que busca dentro de todo ese proceso garantizar el cumplimiento de cada una de las actividades de mi idea de negocio, al igual que las instituciones educativas. Cómo impactan los títulos generales en cuanto a mis profesiones y qué me lleva a garantizar el buen desempeño de una idea de negocio a través del conocimiento, a través de la experiencia, a través de las oportunidades, perdón. Cómo está el entrenamiento especial en cuanto al emprendimiento. Entonces, todo lo que tiene que ver con ese capital humano que desarrolla las ideas claras en cuanto a la estrategia. Y por último, determinamos cuál es el mercado o los mercados. Cuáles son las redes y cuáles son los primeros clientes. Entonces, cada uno de esos enfoques determinan cuáles son las redes del emprendedor, cuáles son las redes del diáspora, cuáles son las corporaciones multinacionales, cuáles son los pioneros para la prueba del concepto, cuál es la experiencia que tiene en conversión con el producto, cuáles son los clientes de referencia, cuáles son las primeras opiniones, cuáles son los canales de distribución, bueno, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con esa parte de marketing, de promoción, de producción, de comercialización, de venta, etcétera, etcétera. Todas esas redes que determinan un canal de distribución adecuado para garantizar que el proyecto, que la idea de negocio, durante ese ciclo se cumpla todo el concepto como general dentro de los dominios de ese ecosistema del emprendimiento. Para determinar que dentro de ese ecosistema del emprendimiento hay unas políticas, hay unos emprendedores, hay unas organizaciones, hay unas instituciones, hay una financiación, hay un proceso de seguimiento del emprendimiento, y una cultura emprendedora, el capital humano y el acceso de mercados, en los servicios de apoyo. Todo esto, todos estos componentes son de vital importancia para garantizar el buen desarrollo dentro de toda esa parte de ese ecosistema, garantizar pues ese emprendimiento como tal. Ahora tiene que ver con ese aspecto de cuáles son esas entidades que apoyan el emprendimiento en Colombia. Entonces, ¿quién me puede regalar, por favor, lo que dice esa lectura? Por favor. Entidades que apoyan el emprendimiento. En nuestro país, a partir de la Ley 905 del 2004, se creó el Sistema Nacional de Apoyo a las FILMES para articular de una forma estratégica entidades del sector financiero y entidades de gobierno nacional para apoyar a los emprendedores y empresarios. Perdón, Diana. Diana, nos vuelve a repetir, es que se le escucha entrecortado. Así es que estoy por el celular y casi no me coge la pantalla completa ya. Dice, entidades que apoyan el emprendimiento. En Colombia, en nuestro país, a partir de la Ley 905 del 2004, se creó el Sistema Nacional de Apoyo a las MIPYMES para articular de forma estratégica entidades del sector financiero y entidades del gobierno nacional que respalden el emprendimiento en Colombia, así como para apoyar a los emprendedores y empresarios quienes son los dinamizadores de la economía. El gobierno nacional ha iniciado esfuerzos para el apoyo a las micro y pequeñas y medianas empresas que permiten incrementar la dinámica económica del país a través de estrategias y programas liderados por el SENA, con el Fondo Emprender y el Sistema Nacional de Creación de Incubación de empresas que brindan a los aprendices SENA de formalización titulada, técnica o tecnológica y universitarios de pre y posgrado, capacitación y recursos económicos con donables SENA 2016.
que aquí es donde vamos a conocer cuáles son esas entidades que apoyan el emprendimiento en Colombia a través de una ley que es la ley 905 del 2004. Entonces, las MIPYMES están garantizando el apoyo a todo el sector financiero y a las entidades del gobierno nacional. Existen digamos que existen diferentes alternativas en cuanto al financiamiento para los emprendedores, quienes pueden beneficiarse de las instituciones y de estrategias de apoyo a las iniciativas y los proyectos productivos sostenibles, mediante el acceso a firmas que apoyan el emprendimiento en Colombia. Primero, está determinado a través del gobierno nacional, que ese gobierno nacional lo que promueve es el desarrollo empresarial con programas especiales como Impulsa Colombia APS. Mire, por ejemplo, yo aquí les tenía qué es lo que genera Impulsa. Entonces, Impulsa es una agencia de emprendimiento e innovación del gobierno nacional que junto al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se ejecutan e integran las estrategias nacionales para reindustrialización y cierre de brechas sociales y territoriales. ¿A través de qué área? Del emprendimiento, de la innovación y de ese desarrollo de la economía popular y del fortalecimiento de cada una de las MIPYMES colombianas. ¿Qué es lo que busca Impulsa? Pues, como su nombre lo indica, impulsar la justicia económica en toda Colombia, que cada uno de los posibles emprendedores tengan ese apoyo en cada una de sus ideas de negocio y proyectados a emprendimientos reales, ¿cierto? Eso es lo que busca Impulsa. ¿Cómo está determinado digamos que ese apoyo dentro de cada una de esas empresas? Bancoldex. ¿Quién me puede regalar la lectura de qué es lo que hace Bancoldex con respecto al emprendimiento? Como Buenas banco de tardes. segundo, Bien, por allá. Como banco de segundo piso ofrece créditos a los empresarios para modernización, capital de trabajo, inversión para desarrollo sostenible, créditos especiales, financiación para comercio exterior e inversión. Además, brinda conocimiento y herramientas que mejoran la capacidad de los empresarios en su toma de decisiones y en la estructuración de proyectos mediante cursos virtuales y asesoría con expertos. Muchísimas gracias. Entonces, mire que este es un banco que permite la financiación de cada uno de los proyectos dentro de todo lo que tiene que ver con ese emprendimiento social, con el impacto en cuanto a la innovación social. Financia cada propuesta que se genera dentro del proceso de emprendimiento y garantiza que haya una estructuración de proyectos mediante cursos virtuales y asesorías con expertos. Aparte de ofrecerles financiación, les ofrece capacitaciones para que haya mejores tomas de decisiones. Bueno, Impulsa en Colombia, que lo que les decía, que es una agencia de emprendimiento e innovación del gobierno nacional, que lo que hace es un acompañamiento en la aceleración de esos emprendimientos de alto potencial. Está la parte de Colciencias, que Colciencias también financia proyectos de innovación, ciencia y tecnología. Generalmente ellos se enfocan más en esa parte del manejo de las TICs. Estos proyectos pueden generar la parte de la geotecnia, de la parte de la biodiversidad, de la parte del hábitat, de la parte de los proyectos agropecuarios, de la parte de las ciencias humanas, del mar. Bueno,
etcétera, etcétera, que se denominan dentro de todo lo que tiene que ver con el cuidado y el impacto dentro del medio ambiente y cómo ejecutar la parte de las TICs dentro de toda esa, digamos que dentro de todo el proceso de los ecosistemas. También está nuestro Fondo Emprender, que el Fondo Emprender es el fondo de capital semilla operado por el SENA. Financia iniciativas empresariales y motiva el emprendimiento y el empresarismo orientado en la formulación de plan de negocios y acompañamiento en la puesta en marcha de la empresa nueva. Dentro de todas las empresas que están ahí, el Fondo Emprender, cuando ustedes cumplen unos criterios, unas condiciones, unas características que se generan dentro del Fondo Emprender, ustedes, el Fondo Emprender les condona la deuda si cumplen esas condiciones. O sea, no tienen que pagar ni un solo centavo de todo el préstamo que se les generó dentro de esas áreas. ¿Está determinado para quiénes? Para los aprendices SENA, para los estudiantes de universidades en carreras de pregrado y posgrado. Dentro de todo este proceso de Fondo Emprender, pueden aplicar a cada uno de los beneficios que ustedes como aprendices pueden generar con esas ideas de negocio innovadoras. También está el Fondo Nacional de Garantías. ¿Qué nos permite el Fondo Nacional de Garantías, muchachos? Por favor, ¿quién me regala la lectura? Fondo Nacional de Garantías es la entidad a través del cual el gobierno nacional busca facilitar el acceso al crédito para trabajadores independientes, micro, pequeñas y medianas, grandes empresas y hogares colombianos mediante el otorgamiento de garantías. Muchísimas gracias. Entonces, miren que de aquí no hay excusa de que no podemos emprender, de que no tenemos dinero para emprender, porque alguna de estas empresas nos permite ese acompañamiento en la parte financiera, nos facilitan créditos a través de esas ideas innovadoras, nos garantizan que haya un cumplimiento de requisitos para que funcionemos, para que incrementemos nuestras ideas de negocio, para que podamos proyectar esas ideas de negocio hacia la realidad. Al igual está el FINAGRO, que es ese fondo de financiamiento para el sector agropecuario. En este más les aplica a ustedes como la parte del tecnólogo en gestión de empresas, digamos, ustedes son de gestión agropecuaria, ¿cierto? Ese es el proceso, es el perfil que ustedes salen. ¿O cuál es el perfil de ustedes, muchachos? Técnico de proyectos agropecuarios de... Son técnicos, no tecnólogos, sino técnicos. Sí, técnicos. Técnicos en proyectos agropecuarios. Entonces, lo que aplica este FINAGRO es fortalecer esas áreas. Dentro del FINAGRO, ustedes pueden impactar sus ideas de negocio basados en todo lo que es una sociedad de economía mixta del orden nacional, organizada como establecimiento de crédito, como régimen especial, vinculado al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. También les ofrece líneas de crédito subsidiadas para pequeños productores agrícolas. Que voy a dar una idea vaga, ¿no? Porque pues no conozco muy bien de la temática, pero que voy a sembrar
400.000, digamos que 400.000 palos de café. Entonces, ¿cómo impacto a través de esa idea de negocio la proyección de el acompañamiento de Finagro? Entonces, Finagro automáticamente ve esa idea de negocio viable, productiva, que puede impactar el entorno social, económico, cultural, político del país. Entonces, garantiza ese subsidio, garantiza esa línea de crédito. Y por último, está las TICs, que ofrece a los emprendimientos digitales a través de esas iniciativas. Eso es cuanto a los procesos denominados tecnológicos para garantizar capacidades técnicas y administrativas de los emprendedores. Cómo manejar un sistema operativo, cómo desarrollar un sistema operativo, cómo plantear un sistema operativo, cómo realizar una parte de domótica, cómo realizar una parte de un software, bueno, un hardware, bueno, qué sé yo, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con esa parte de esas empresas que hacen el acompañamiento. Al igual están los gobiernos, el gobierno nacional, pero también hay un gobierno local que también apoya de acuerdo a las entidades que a nivel gubernamental apoyan a los emprendedores. Está la Cultura E, que es el programa de la Alcaldía de Medellín que promueve la cultura emprendedora, la creación del desarrollo de nuevas empresas que respondan a las necesidades del mercado relacionadas con los clústeres estratégicos de la ciudad y la región. ¿Cómo voy a impactar mi región con respecto a esas ideas de negocio? Esto con la parte de los programas de la Alcaldía de Medellín. Está Cali Emprendedora, cómo está desarrollado en el plan de desarrollo que fomenta el emprendimiento, impulsando a las iniciativas para crear micros, pequeñas, medianas y grandes empresas. Y esto como una de las principales alternativas para disminuir las altas tasas de desempleo, brindar acompañamiento para que los interesados tengan acceso a microcréditos, capital semilla, capital de trabajo en especie, ruedas de negocio y herramientas digitales. Entonces, mire que estas empresas garantizan el desarrollo dentro de todo lo que tiene que ver también con el acompañamiento a esas ideas innovadoras. La red de emprendimiento de Santander. Entonces tenemos una de Medellín, una de Cali y una de Santander. ¿Qué es lo que buscan estas empresas? Fortalecer las condiciones necesarias para crear y crecer como empresas y que le dan la importancia a la red del fomento de la cultura del emprendimiento. Le dan también la iniciativa o le dan el valor a los, digamos que a los futuros empresarios de empezar su idea de negocio. Entonces, ante la necesidad de impulsar ese emprendimiento en Colombia, cada región del país trabaja para impulsar cuáles son sus iniciativas emprendedoras, de forma que el ecosistema regional del emprendimiento es cada vez más sólido, generando nuevas oportunidades y desarrollo económico. ¿Cómo se acelera la parte de las incubadoras? Entonces que a través de las aceleradoras de los emprendimientos, de las incubadoras, vamos a garantizar cada uno de los procesos determinados dentro del sector, el emprendimiento social y el emprendimiento y la empresa social. ¿Qué entidades privadas intervienen en el startups, en el desempeño de lo que tiene que ver con la parte ambiental, de la creación de empresas que generen un impacto positivo y sostenible, de cómo generan un aporte en cuanto a las iniciativas durante las primeras etapas de construcción, de constitución de la empresa, promover ese bienestar por las comunidades y el medio ambiente, garantizar servicios de asistencia,
asesorías, planes de negocio, capacitaciones, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con esa parte del inicio de los emprendedores nuevos. Algunas empresas que se destacan dentro de todo este aspecto de las aceleradoras o incubadoras están determinadas la Ruta N en Medellín, a través de la unión también de UNE y de EPM, el Connect Bogotá, Créame y Corporaciones Ventures. Entonces, estas empresas también apoyan cada una de esas iniciativas de incubadora. Aceleran el proceso de inclusión al entorno del mundo empresarial y garantizan el buen desempeño de cada uno de los factores que determinan un emprendimiento sostenible en Colombia. Que universidades e instituciones de educación superior también lleguen a impactar ese emprendimiento. Como yo les decía al principio, lo que buscan hoy en día las entidades de educación superior es que no se deje de un lado lo que es la parte del emprendimiento, que el emprendimiento garantice el buen desempeño y el buen funcionamiento de las empresas, que los aprendices, que los estudiantes no se queden solamente como trabajadores, sino que puedan emprender y también generar empleo dentro de cada una de las oportunidades que se generan dentro de esta parte de emprendimiento. Para continuar, yo los dejo con este videito. Entonces les voy a colocar acá el audio. Perdón, yo me dejo de compartir acá y les voy a compartir nuevamente incluido con el audio. Hola, soy Pedro y hasta hace unos meses era informal. Mi día a día se iba en resolver problemas de efectivo y crédito. Durante años me preocupé más por apagar incendios que por proyectar mi negocio a futuro. Hasta tuve que ver cómo mientras el mío se quedaba estancado. Como todos, yo solo quería tener más clientes, ganar más dinero y sobre todo estar tranquilo para poderme concentrar en hacer crecer mi negocio. Pero no tenía tiempo para hacerlo y la verdad es que tampoco sabía cómo. Sabía que podía seguir siendo informal, pero si de verdad quería crecer, debía dar un gran paso. Hoy, gracias a la Cámara de Comercio, sé que formalizar es un paso importante que trae muchas oportunidades para mi negocio y también sé que no es algo que se haga de la noche a la mañana, sino que es un proceso que se construye paso a paso. Afortunadamente, la Cámara de Comercio ha estado de mi lado desde el principio, acompañándome con expertos que entienden mi necesidad y que siempre están dispuestos a asesorarme sobre lo que más me convenga a mí y a mi negocio. Su asesoría la podría resumir en 3 cosas. Me ayudaron a mí y a mi familia a diferenciar entre gastar e invertir. Me orientaron en los pasos que debo seguir para formalizarme con las entidades que toca. Y me dieron herramientas para hacer que mi negocio crezca. Ahora todo es más fácil. Estoy más tranquilo y mi familia también. Ya puedo dedicarme a evolucionar mi negocio con paso firme y perfeccionar mis productos y servicios. Tengo acceso a crédito